Henry, buen día, qué gusto saludarte, bienvenido a Hola Ciudad. Carlos, buen día, un gusto estar en Hola Ciudad. Henry, por favor, ayúdenos a entender, lo vimos un poco, no molesto, pero tenso, hablando firmemente al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en que parece no está de acuerdo en el trato que se está intentando llegar a un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Por favor, explíquenos. Sí, efectivamente, como es en la 62 cumbre del Mercosur que se ha llevado en Foz de Iguazú los pasados días, allí en Argentina, muy próximo con la frontera del Brasil, donde se ha analizado la probabilidad de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El tema que en alguna medida genera algunas diferencias algo profundas es el tema ambiental. Mercosur tiene una visión muy distinta a la que manejan los países de este grupo de la Unión Europea, y eso ha establecido que haya algún nivel de firmeza por parte del presidente hoy ejerciendo la presidencia pro tempore del grupo del Mercosur, de preservar los intereses de la región y particularmente de Brasil con relación a la preservación de la región del Amazonas, que ha dado lugar a que haya esta suerte de dificultad en las negociaciones que se llevan a cabo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula en alguna medida quiere garantizar de que la administración y la gestión de los recursos que contiene el Amazonas, en términos muy diversos, puedan ser absolutamente manejados por parte de los países que tienen jurisdicción sobre este territorio, y no que hayan terceros que puedan quizás pretender ejercer algún nivel de tuición respecto a este escenario. En tanto que la Unión Europea, quizás con una mirada algo más pragmática y fundamentalmente por las urgencias que viene atravesando, en función también de las preocupaciones que hay en la comunidad internacional con respecto a la contaminación del medio ambiente y la emisión de gases invernadero, la Unión Europea está pretendiendo de que el control de la gestión de ese escenario tan estratégico que es el Amazonas sea gestionado a nivel de organismos multilaterales. Es decir, lo que está en debate es el alcance del principio de soberanía. En alguna medida los países del Mercosur consideran de que la gestión de este escenario aún todavía debe hacérselo desde la perspectiva de los intereses y los objetivos que persiguen los países de la región, y no en función de probablemente intereses de algunos actores polares que estarían bajo el paraguas de los organismos internacionales. Esto es, de pretender utilizar a los organismos internacionales, pero que en definitiva respondan a los intereses de los estados más industrializados. El Brasil considera de que esa forma de intentar, diríamos, disfrazar los intereses de las grandes potencias en la gestión de lo que constituye el Amazonas en particular, es una forma de seguir manteniendo esta estructura de hegemonía de los actores polares en el sistema internacional. Recordemos que Brasil es parte de los países que integran los BRICS, los estados emergentes de los BRICS, que lo integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y este grupo de países plantea que el orden internacional que debe emerger debe ser un orden multipolar, y ello conlleva también que los estados emergentes puedan tener también la posibilidad de ejercer algún nivel de participación en la orientación y dirección de las relaciones internacionales, y no solamente lo hagan los actores polares. Es decir,
los países más importantes de Europa, como son Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, que constituyen en el mundo occidental los principales estados que tratan de orientar y dirigir las relaciones internacionales a través de la instrumentación de los organismos internacionales. Ese punto es muy sensible, ¿no? Un poco el debate y las diferencias que han emergido entre la Unión Europea y el Mercosur, y el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido el vocero, podríamos decir, de estas preocupaciones que en la región tenemos con respecto a lo que deberá ser el día de mañana, o ya prácticamente una tarea inmediata, de cómo gestionar los desafíos que están vinculados con el cambio climático. Ahí tenemos entonces esas sutiles diferencias que luego, claro, se convierten quizás en visiones políticas un tanto distintas. Pero es un tema muy sensible, ¿no? El tema de la soberanía es realmente un tema muy delicado que precisamente, no sé, de repente va a ser el tapón para llegar a un acuerdo. Y otra cuestión, el presidente de Brasil y ahora presidente, o en todo caso representante o vocero del Mercosur, había de cierta forma la intención de cerrar hasta fin de año un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. ¿Cuán real es eso? ¿Cuán pragmático es eso, Henry? Bueno, al interior del Mercosur también hay un debate respecto a si se orienta a un regionalismo abierto o un regionalismo cerrado. Brasil y la Argentina están más propensos y se han adherido fundamentalmente al propósito de tener un mecanismo de integración regional cerrado, en tanto que el Uruguay en particular es el que plantea la posibilidad de que se establezca un mecanismo de integración de regionalismo abierto. En un mecanismo de regionalismo abierto es muy probable que se puedan establecer acuerdos de libre comercio vis a vis, es decir, de estado a estado, que es lo que a los países probablemente de la Unión Europea o de la Unión Europea pretenden realizar, en tanto que Argentina y Brasil consideran de que no correspondería y no sería lo más apropiado en función de las expectativas de desarrollo, crecimiento y consolidación del bloque del Mercosur, que se establezca un regionalismo abierto. Ellos plantean de que debe establecerse un regionalismo cerrado y por tanto ser mucho más cuidadosos con la suscripción de acuerdos de libre comercio. El establecer un acuerdo de libre comercio en la región del Mercosur llevaría a este bloque regional a adoptar una visión de regionalismo abierto y quedarían quizás muy vulnerables fundamentalmente algunas industrias estratégicas que tienen la Argentina y el Brasil, debilitando la posibilidad de tener mayor nivel de competitividad y fundamentalmente garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las mismas. Por ello es que Brasil y la Argentina apuestan a seguir haciendo los esfuerzos para consolidar el Mercosur en el marco de un regionalismo cerrado, en la medida en que se consoliden ciertas industrias estratégicas de ambos países para poder enfrentar los desafíos del comercio internacional. Por otro lado, hay que señalar que al ejercer la presidencia pro tempore por parte del Brasil y específicamente por el actual presidente del Brasil, Lula da Silva, debemos recordar que el Brasil hace un tiempo atrás también tiene la aspiración de constituirse miembro del Consejo de Seguridad en condición de miembro permanente, de modo que también tiene que desarrollar algunas iniciativas de liderazgo, fundamentalmente de importancia estratégica, para que finalmente se pueda concretar y perfeccionar ese propósito de la política exterior brasilera de constituirse como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y para ello, por supuesto, tiene que generar el mayor nivel de confianza y apoyo de los países de América Latina para que en el debido momento éstas puedan trasladar un apoyo efectivo
en la candidatura de Brasil a ser miembro pleno, mejor dicho, miembro permanente del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la relación Bolivia con el Mercosur? Teníamos entendido que éramos invitados o formábamos parte. Por favor, eso nos podía aclarar. Bueno, sí, hace ya un poco más de, casi ya va a ser unos 8 años en que se había planteado la posibilidad de que Bolivia se constituya en miembro pleno del Mercosur. Aún todavía eso no se ha perfeccionado, sin embargo en esta última cumbre, el que fuera presidente pro tempore del bloque Mercosur, el presidente argentino, ha manifestado que habría el interés, la predisposición y el acuerdo de que Bolivia se integre como miembro pleno del Mercosur. Sin embargo, aún todavía eso no se ha concretado. Se espera que en los próximos, más pronto que tarde, en los próximos años, muy probablemente durante la gestión quizás de la presidencia pro tempore de Lula, pueda ya perfeccionarse. Sin embargo, también hay que señalar que hay un artículo de la Constitución Política del Estado de Bolivia que establece que ante posibles acuerdos internacionales, esto es la suscripción de tratados internacionales, en el que esté contemplado la cesión o la delegación de algunas competencias por parte del Estado boliviano a organismos internacionales de integración u otros, estas decisiones o la vigencia de esos tratados deben pasar inicialmente por una convocatoria, un referéndum, es decir, que sea el pueblo boliviano el que apruebe la vigencia de un tratado internacional donde, reitero, estén contempladas la delegación de competencias. Ahí muy probablemente vamos a entrar en un debate a nivel interno si realmente la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur constituye delegación de competencias o simplemente es una atribución exclusiva del gobierno para poder concretar estos acuerdos en el marco del análisis de los alcances que signifique ser miembros plenos del Mercosur. Mientras tanto, tenemos una situación un tanto, diríamos, sui generis en el Mercosur. No somos miembros plenos, pero sí reuniones un poco con mejores condiciones, podríamos decir, o con un estatus diplomático un poco más allá de lo que son los otros partícipes de las reuniones del Mercosur, que son los miembros asociados. Inicialmente nosotros somos miembros asociados, pero con la candidatura de constituirnos en miembros plenos, y eso marca quizás una pequeña distinción o diferencia con los otros miembros asociados que participan, por supuesto, del bloque del Mercosur. Para finalizar esta entrevista, Henry, quería consultarle, y no tuvimos la oportunidad, cuál es su opinión respecto al conflicto, o en todo caso al desacuerdo por parte del grupo Wagner allá en Rusia, en el conflicto Rusia-Ucrania, y que los mercenarios o este grupo denominado Wagner se rebelaron al gobierno ruso. ¿A qué conclusión llegó, por favor? Bueno, sí fue una circunstancia que seguramente sorprendió probablemente a los niveles más importantes de la política rusa. Esto constituyó un desafío a la autoridad política de Putin, aunque claro, no fue de forma explícita. Recordemos que el líder de este grupo, Wagner, había mantenido ya permanentes desacuerdos con el alto mando militar y fundamentalmente como el comandante de las fuerzas que dirigen el accionar y la operación militar en Ucrania, que había en reiteradas oportunidades manifestado su desacuerdo. Paso de agua en esa relación de tirantez
existía en el relacionamiento y la conducción de las operaciones militares. Sin embargo, esa accionar de líder del grupo Wagner ha repercutido en la imagen y en la autoridad del presidente Vladimir Putin. En alguna medida ese liderazgo ha sido algo debilitado, es decir, ha sufrido un desgaste que si acaso no tiene iniciativas mucho más precisas el gobierno de Putin, esto puede constituir un elemento de desgaste progresivo en la autoridad política del presidente Putin con relación a las Fuerzas Armadas, pero fundamentalmente con relación a la población rusa. Es decir, la población rusa y en algunos sectores de la población rusa, fundamentalmente de la oposición política al gobierno de Vladimir Putin, puede incrementarse de forma progresiva una crítica mucho más intensa que puede modificar la correlación de fuerzas. Recordemos que ya pronto se llevarán a cabo las elecciones en Rusia. No es ninguna novedad que el presidente Vladimir Putin irá a una reelección, pero ese evento electoral puede tener alguna situación de complejidad en los propósitos reeleccionistas de Vladimir Putin. Los resultados militares que se puedan lograr en el curso de estos próximos meses, si son relativamente exitosos, entonces se fortalecerá naturalmente Vladimir Putin y por tanto será simplemente un hecho aislado, el que aconteció con el grupo Wagner. Si no se obtienen resultados relativamente exitosos en el campo militar, entonces esta circunstancia puede tener otro tipo de consecuencias en el campo político ruso y puede también generar una suerte de desmotivación, desaliento al interior de las Fuerzas Armadas rusas, fundamentalmente en la tropa, que es la que está llevando adelante, digamos, los mayores esfuerzos y sacrificios en esta guerra, y se puede debilitar, digamos, la convicción que hay en las Fuerzas Armadas de que exitoso en este conflicto que ya lleva más de un año. Esas serían, digamos, las inmediatas implicaciones que ha tenido este hecho de insubordinación de un grupo privado que estaba al servicio de las estrategias militares de la operación militar apoyada por Rusia sobre territorio ucraniano, y que, bueno, en alguna medida ha corroborado una vieja máxima del filósofo secretario florentino Nicolás Maquiavelo, cuando éste advertía de que el príncipe debía tener mucho cuidado en recurrir a fuerzas mercenarias para pretender quizás ejercer algún nivel de control sobre determinados escenarios, sobre determinados territorios, habida cuenta que esa relación no constituye garantía suficiente, y aquella máxima de Maquiavelo en alguna medida se ha corroborado con esta circunstancia, pues el grupo Wagner no deja de ser un grupo mercenario, es un grupo privado que no solamente brinda servicios a Rusia o ha brindado servicios a Rusia, sino también en el África. Este grupo tiene también presencia al servicio de algunos gobiernos en escenarios altamente conflictivos como es en la región de África Central. Y bueno, otra consulta, Henry. El no haber castigado este motín por parte del gobierno ruso a la cabeza de Putin, ¿esto no le hace ver un poco débil? Hola. Hola, Henry. Le consultaba. ¿Me escucha? ¿Me escucha, por favor? Sí, ahora sí. Le consultaba. Le decía, el no haber castigado este motín por parte del gobierno ruso a la cabeza de Putin, ¿esto no le hace ver un poco débil al gobierno, en particular al presidente ruso? Bueno, en alguna medida sí podría interpretarse como una, diríamos, concesión que ha
ha adoptado Vladimir Putin para no proseguir con una sanción, aunque también se señala de que las investigaciones están siguiendo su curso y luego se determinarán los niveles de responsabilidad que recaerán sobre quienes hayan tenido participación directa en esta conducta de insubordinación a la autoridad militar. Entonces, claro, no ha sido tan inmediata digamos, las sanciones, pero de acuerdo a la información que brindaron algunos organismos de gobierno ruso, está llevándose a cabo las investigaciones y luego determinarán con esas investigaciones el grado de responsabilidad, y en función de ello entonces se aplicarán las correspondientes sanciones que están contempladas en la legislación rusa. Mientras tanto, lo que ha hecho Vladimir Putin es aislarlo definitivamente, y este grupo no ejerce ningún tipo de autoridad y no está autorizado para realizar ningún tipo de operaciones militares, y muy probablemente varios de los integrantes de este grupo de Wagner van a ver la forma de cómo salir, digamos, de ese escenario ante la eventual represalia que pueda generarse por parte de algunas unidades militares de las Fuerzas Armadas rusas. Mientras tanto, claro, está en una suerte de limbo la situación del grupo de Wagner, y particularmente la situación jurídica que tiene el actual líder de este grupo de mercenarios Wagner. Bueno, Henry, le quiero agradecer, gracias por el contacto, siempre agradecidos con usted. Muchas gracias, Carlos, siempre es un gusto estar en Radio Ciudad y compartir algunas consideraciones sobre el escenario internacional y sus relaciones. Que tenga buena jornada. Muchas gracias, Henry. Estaba con nosotros el internacionalista Henry Valdelomar, analista político, amigo de la casa,